Voy a ser muy breve. Mi nombre es Ángel del Río, soy profesor del Departamento de Antropología Social de esta universidad que colabora en la organización de estas jornadas. A los estudiantes que quieran acceder a ese grado, a esos créditos, hay que decir que tienen que firmar en la hoja de firma, tiene que haber, creo que son hasta un 80% de asistencia, tienen que venir y en los descansos o a lo largo de las 2 sesiones que tienen estas jornadas cada día tienen que estampar su firma en los papeles que tienen las personas que están coordinando el tema y tendrán que hacer también una memoria final de un par de folios, una memoria, una reflexión sobre lo que ha sido la jornada, lo que más les ha llamado la atención. En la carpeta se han entregado las ponencias y para los que no puedan asistir a algún tipo de sesión, pues también pueden de ahí sacar algunas conclusiones. Yo quisiera decir que para mí es una enorme satisfacción que desde la sociedad civil se organicen estas jornadas. Cuando digo sociedad civil hablo de la Unidad Cívica Andaluza por la República y del programa de radio Sintonía Laica, que han sido los diseñadores y los ideadores de estas jornadas y que haya tenido que ser muchas veces la sociedad civil porque la academia, la universidad en muchas ocasiones está muerta, está encerrada en su torre de marfil haciendo jornadas hiperacademicistas para 4 gatos. Hoy día aquí hay una conjunción de estudiantes y de personas, de militantes y de gente de la sociedad que creo que es muy interesante para los debates y en este sentido yo mi enorme gratitud por estas jornadas que han ideado la UCAR y Sintonía Laica con la enorme calidad de las personas que van a venir a las ponencias y por el interés de la temática. En este sentido, creo que es una suerte contar con esa conexión desde el ámbito académico con la sociedad civil. Y sin más, os dejo con Miguel Campillo, de Sintonía Laica, que va a dar la inauguración oficial de la jornada. Gracias, muchas gracias a todos por haber asistido, bienvenidos a estas jornadas. A estas jornadas que hemos dado en llamar febrero republicano, para celebrar, como es obvio, el aniversario, el 139 aniversario de la proclamación de la Primera República Española, el 11 de febrero de 1873. Porque parece que cuando se habla de república, el republicanismo en España comienza con la Segunda República. Si hay una segunda, es que hubo una primera. No sé, claro, fue muy corta, ya a lo largo de la semana ya hablaremos de eso, 9, 11 meses. Quiero empezar agradeciendo la generosidad de los conferenciantes y de Paco Agora, que es un actor que hará un recital poético, por sabedores de las penurias económicas por las que pasan la UCAR y Sintonía Laica, pues han derrochado generosidad, ¿no?, para estar aquí. También agradecer a la Comisaría Minerva, un viejo amigo en la lucha antifranquista, Manuel Iglesias, que bueno, ha contribuido con la publicidad, ¿no?, desinteresadamente. Agradecer también a José Carlos Carmona, que ha traído al trompetista de la orquesta que dirige para tocar el himno del griego en el acto que hemos hecho en el Cristina, ante el monumento a Castelar. Por supuesto también agradecer a Ángel del Río, que ha sido el profesor académico y el que ha tenido que trabajar ante la universidad,
Y bueno, y a también a la Universidad de Sevilla por ser nuestra pequeña pero preciosa sala Carriazo. Quisiera aclarar un error que salió el sábado en el Correo de Andalucía, que me hizo, leo literalmente, miembro de la organización política UCA-Sintonía Laica, cuando en el tríptico que publican, en el mismo, pues se lee que la UCA es una asociación cultural, como ha dicho ya Ángel, y Sintonía Laica pues, es un programita de radio, de Radiópolis, una radio no comercial, en fin, y ambas son independientes una de otra, ¿no? En fin, resignación laicista, que no... estábamos dando vuelta a la cabeza de organizar esto, sobre todo a raíz de las movilizaciones del 15M. El 15 de mayo, miles de personas se reivindicaron en las calles pues, democracia real ya. Y pensamos que esa democracia real no puede darse más que en una república laica, porque las repúblicas pueden no ser laicas. Entonces, pues, en una república que regenere todos los estamentos de la sociedad, hoy la última ha sido, bueno, ya nos hablará José Luis Pitar, creo también sobre ese tema, ¿no? Del rey, ¿no? Cómo trató a Tejero, y que defienda y potencie los valores cívicos republicanos de libertad, igualdad, solidaridad, participación ciudadana, en fin, en la búsqueda del bien común de todos, ¿no? Como razón de ser del Estado, no es otra. Hoy vemos cómo va en aumento la privatización de lo que antes era de titularidad pública, pues los servicios sociales cada vez están más atacados. En fin, en este sentido, esta jornada pues, nos servirán para conocer más y mejor los fundamentos y logros del republicanismo español en sus cortos periodos de vigencia y, claro, los principios del laicismo. Y bueno, pues, Juan. Perfecto, me permito. Como acaba de decir Miguel, vamos a estar aquí. Yo me llamo Juan Mori y lo que tengo que hacer aquí, soy presidente de la Unidad Social de la República Andaluza y lo que tengo que hacer aquí ahora es presentar al conferenciante. Como ha dicho Miguel, vamos a estar durante unos días hablando de democracia, porque la república es la democracia, la democracia es la república. Sin república no hay democracia y al contrario. En la calle se repite mucho, lo llaman democracia y no lo es, efectivamente, así es. Para que haya una democracia, la democracia no casa bien con apellidos. La democracia, algunos nos acordamos de democracia orgánica. Esos apellidos puestos en la democracia, esto no casa muy bien, ¿verdad? La democracia o es o no lo es. Y si el mandamás del Estado resulta que es mandamás porque ha nacido en una casa determinada, con un apellido determinado, porque eso no tiene nada que ver con la democracia, ¿verdad? Pues durante unos días vamos a estar hablando de eso, de muchas cosas más, pero sobre todo de eso. Y el primero que va a comenzar a hablarnos es José Luis Pitar, que está aquí a mi lado. José Luis Pitar es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y es en la actualidad profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración en esa universidad. Es también profesor de Teoría de la Comunicación en la Escuela de Relaciones Públicas de Valencia, Premio de Derechos Humanos y Constitución de la Asociación por los Derechos Humanos de España, Premio Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas del País Valenciano, vicepresidente del Club de Amigos de la UNESCO, presidente de la Asociación Estatal Unidad Cívica por la República, ponente en el Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas de Valencia de junio de 1988, ponente en el Congreso del Cincuentenario de Valencia, capital de la República, ponente en la primera jornada sobre Guardia Civil y Violencia de Género, participante en el primer Congreso Iberoamericano de Sociología Militar. Y aquí comienzan a aparecer algunas palabras
empiezan a darnos pistas de cuál fue la primera actividad de José Luis, que ahora no diré. Porque algunas personas ya con determinada edad, personas y hombres como José Luis, en un momento determinado de nuestra vida, nos pusieron los pelos de gallina. Colaborador en muchos periódicos, premio especial Tirán en la quincena de Audiovisual Valenciano, premio homenaje en Florida, con muchos libros publicados, El honor y el honor militar, Memoria irredenta del franquismo, La reconciliación del embudo, si podéis leerlo, no lo perdáis, La emigración cultural valenciana a través de los tiempos, El militarismo nuclear, Memoria de la Unión Militar Democrática, que ahí era donde yo quería ir, porque José Luis fue miembro de la Unión Militar Democrática. Para los más jóvenes tenéis que saber que en el franquismo, de la misma manera que había asociaciones obreras y asociaciones ciudadanas que en la clandestinidad luchábamos, peleábamos y nos preparábamos para derrocarlo, dentro del ejército también lo hubo, y fue la Unión Militar Democrática, de la cual José Luis en su momento perteneció y le costó dejar de pertenecer al ejército cuando lo pillaron. Pues claro, a nosotros nos pillaban, pero a ellos también. Esa es este hombre que está aquí a nuestro lado. Esto es una breve reseña de parte de su vida, ¿no? En algunos sitios, porque hay más folios, ya no voy a leer todo, pero en algunos sitios he leído que también ha sido en muchos procesos democráticos y electorales vividos por países de América Latina, ha sido observador internacional de estos procesos, enviado allí por la UNESCO para ver lo que estaba ocurriendo. Ese es José Luis y él nos va a hablar hoy de la democracia, de la república, de la libertad y yo espero que también en algún momento de la Unión Militar Democrática, que a nosotros, como he dicho ya anteriormente, a muchos de nosotros en un momento determinado nos puso los pelos de punta, porque vimos que en sitios donde no esperábamos también había gente peleando contra aquel muro que tuvimos que derribar, que teníamos que derribar nosotros. Muchas gracias y José Luis, tuya es la palabra. Bien, yo hablaré más o menos de lo que queráis, como que conocéis y yo sepa. Y, en fin, lo que has dicho, pues siempre conforta un poco el ego, pero me da un poco de vergüenza, porque lo único que demuestra en última instancia es que soy, en fin, que tengo 70 años, ¿no? que me ha dado tiempo. Bien, yo voy a, entre las formas que yo tenía de plantear esto, al final me he decidido por empezar y terminar con lírica, con poesía, porque la República también es poesía, pero poesía en el mejor sentido de dinamismo, de esperanza y de futuro. Tengo aquí un artículo que llamé República o Regeneración Democrática, que se había publicado en larepublica.es, que empezaba diciendo: mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara, mas la estirpe de Federico García Lorca, la estirpe de Federico no nos hace revanchistas, aunque su recuerdo nos nuble la vista. No es la lumbre de nuestros ojos el vesquite, aunque Miguel agonice a los 31 años, comido de enfermedad su pecho intenso. Miguel Hernández, herido de la vida, del amor, de la muerte, en lúgubre prisión de una dictadura terrorista, mientras canta a su pequeño hijo amamantado con pan seguro. En la cuna del hambre mi niño está, con sangre de cebollas amamantado. Ríete, niño, que te traigo la luna. Tu risa me hace libre y me pone alas. Soledades me quita cárcel por venir de mis huesos y de mi amor. Miramos al futuro sin rencor del pasado que nos usurparon, pero no renunciamos a la memoria, porque sin memoria no hay identidad y porque no tenemos derecho a la amnesia, al olvido de quienes todo dieron
por un mundo con justicia. El fin natural de una sociedad democrática es la república, que aquí llegó 2 veces, democráticamente y sin gota de sangre, y todo nos fue arrancada con máxima violencia e ilegitimidad. No somos revanchistas, como no lo eran Federico, Miguel Hernández, Antonio Machado, sino apasionados por la dignidad. Otros son los aún revanchistas vergonzantes, los que aún homenajean al terrorista internacional Fraga, los que en su fuero íntimo no renuncian a la victoria sobre media España. A eso solo les decimos a la mierda, como la Bordeta o como Fernando, porque les cuadra el diagnóstico del manco que acuñó Unamuno para Millán Astray. El tullido tiende a tullido. Creemos en la república como régimen político y moral superior a la monarquía. Y no tengo que terminar este artículo. Voy a seguir terminaré con otra referencia también lírica, de las que me hacen quebrar la voz. La Tercera República o rescatar siglos, un proyecto político, cultural y moral. Este es el tema, el nombre de la conferencia. Proyecto histórico, enraizado y en continuidad con la Primera y la Segunda República. Ambas decimos llegadas pacífica y democráticamente a este querido y tantas veces traicionado país. Tras una reina y un rey borbones, tras Isabel II y tras Alfonso XIII, cofrades de militares traidores al pueblo. Citemos solo al espadón de Loja, el dictatorial Narváez y al dictador Primo de Rivera, o a Franco, de quien fuera padrino de boda Alfonso XIII, cosa no suficientemente conocida. Y ambas repúblicas linchadas por la conspiración o coyunda de los de siempre, los dichos milicos golpistas metidos a politicastros, eclesiásticos, señoritos canallas terratenientes, expoliadores de los braceros, piratas contrabandistas como Juan Marc, y el pueblo. Se preguntaba el gran patriota francés Louis Blanc, el de la Revolución de 1848. El pueblo despertó asustado por el ruido de pasiones que no eran las suyas. Ah, pero aún en Sevilla padecéis la ignominia de tener al mayor terrorista de la historia de España, Queipo de Llano, asesino profesional, primero de moros, luego de andaluces, enterrado a los pies de la Macarena y con su fajín de general pistolero presidiendo las procesiones. Decía Queipo: es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Quería fusilar a media España. Bien lo señalaba aquel hombre preclaro y bueno, don Antonio Machado. El de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Lo decía así Machado: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas está del arte del corazón. La Primera República llegó de un modo plenamente democrático y era el intento, con un siglo de retraso, de enlazar con la Ilustración, de europeizar en su mejor sentido España, de sintonizar con Francia, que tras 3 dinastías en el siglo XIX, Francia, los Bonapartes, los Borbones, los Orleans, recién había alcanzado la definitiva Tercera República, como será definitiva la nuestra. No hay caso en el mundo como el de los Borbones hispanos, que ya han venido 4 veces, siempre en base a golpes de Estado, golpes de Estado militares o guerras civiles. Somos un país único. Mientras en el planeta cada vez va habiendo una monarquía menos, nunca una más, como una especie en extinción, en España vuelve por 4ª vez a fines del siglo XXI y por el dedo de un generalito golpista, dictador, genocida, eso sí, bajo palio como la hostia santa, que si hubiera quedado en sedicioso fracasado y fugado de España para vivir muy bien con el dinero que le aseguraba el pirata Juan Marc si el golpe de Estado fallaba, de no haber tenido como padrinos a Hitler y Mussolini. ¿Qué le pasaron a la península? A unos soldados mercenarios, no españoles, sino legionarios extranjeros, de viva la muerte, y musulmanes, patético, increíble, esperpéntico país, musulmanes que venían a hacer una cruzada católica consistente en el pillaje y botín, en violar mujeres, a lo que les instaba también, como sabéis, Queipo, y a robar los copones de las iglesias, los de la cruzada. ¿Qué país desperfecto? ¿Qué cruzada? ¿Cuánto inmenso cinismo? ¿Y qué iglesia, aún hoy, viviendo de las rentas políticas y económicas, de una guerra de religión de 8 siglos en la Edad Media, caso único también en Europa y probablemente en el mundo, y viviendo de una edad moderna en que se autodefinía como brazo armado de la Iglesia, este Estado o lo que fuera, y Luz de Trento,
el gran concilio reaccionario que tanto lastró el futuro de España. Todavía lo de Trento y todo esto lo reivindicaba el fascista militarista teniente general de Santiago y Díaz de Mendívil, que algunos habéis conocido de comandante general de Melilla y otros en el Sáhara, etc. Vicepresidente del gobierno con Arias Navarro, que dimitió en septiembre del 76 porque se legalizaron los sindicatos. Dios mío, qué perfecto. Su honor antisindical, lo llamaría yo, su honor antisindical. Qué contubernio el de militarismo y fascismo. Qué bien lo supo aprovechar Hitler, ¿eh? Por eso ahorcaron a Keitel, el más representativo de aquel fascismo militarista o militares fascistas en Alemania, jefe del alto Estado Mayor de Hitler. Qué zorro era Franco, sabía más que Brijan. Sabéis, vosotros aquí sabéis lo de Brijan, ¿verdad? Esto viene de las minas de Río Tinto, aquel Brian inglés. Este Franco sabía más que Brijan. A todo esto venían a intentar poner fin la Primera y la Segunda República, recuperando el atraso de siglo. La primera con su proyecto de constitución federalista, la más probable o verosímil solución para España, como vemos un siglo y medio después, que la salida es el federalismo. Aquella Primera República que comenzaba dignísimamente proclamando la nación española deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano que está llamada en la civilización, eran sus primeras líneas. Pero dos golpes de Estado concatenados en 1874, el de Pavía el 3 de enero y el de Martínez Campos el 29 de diciembre, la liquidaron. Ni le dieron tiempo siquiera, decíamos, a tener constitución ni presidente de la República. Castelar lo había dicho, antes lo hemos citado, la República la trae una conjura de la sociedad, la naturaleza y la historia. Pero había otra conjura más poderosa, la de los de siempre, que paró de nuevo la historia en 1874 y volvió a meterla entre paréntesis. Franco, con su régimen militar, fascista, eclesiástico, terrateniente, bonapartista, si queréis lo repito, en el orden que queráis, bonapartista, militar, fascista, eclesiástico, terrateniente, volvió a meterla cambiándose de chaqueta, y cambiándose de chaqueta Franco cuantas veces hiciera falta, llenó de crímenes de lesa humanidad el último pillaje de este feroz contubernio de siglo, que, ojo, aún hoy no ha terminado, pues pisoteando incluso Franco las leyes dinásticas de los Borbones, el César marroquí dejó su silla al rey que le salió de donde no digan dueña. Lógico, España era suya, lógico, y dejó al rey del movimiento, o fascismo español, cuyos principios juró solemnemente Juan Carlos, traicionando a su propio padre, que no le perdonó durante muchos años. Claro que Juan Carlos, cuando le convino, como Groucho Marx, fue y dijo: estos son mis principios, pero si me conviene, tengo otros. Tras la Primera República vino el tinglado llamado Restauración, iniciado con el corto reinado de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II y de cualquiera de sus numerosos amantes, probablemente el capitán valenciano Puig Moltó, que era muy apuesto, era de Onteniente, me parece, Onteniente. Alfonso XII, que murió tuberculoso muy joven, como conocéis, y después, pues un monarca necio, Alfonso XIII, rey soldado por excelencia, Alfonso XIII el africano, rodeado de una casta de favoritos militares africanistas a los que concedía ascensos a capricho. Citaremos solo, entre otros, a Sanjurjo, a Franco, etc., atrincherándose Alfonso XIII tras ellos y llegando hasta pisotear la Constitución de 1876, que le daba no solo la jefatura del Estado, era también jefe del gobierno, no había primer ministro, era el rey y su ministro. Pues también esta la pisoteó y trajo una dictadura pura y dura, la de Miguel Primo de Rivera. Tanta traición e incapacidad del monarca, tanto hartazgo, desprecio y hastío de la sociedad, produjeron un contundente pronunciamiento republicano en cuanto hubo unas elecciones el 12 de abril del 31. Y así cayó con ella y con ella, entre inmensa y pacífica alegría popular, así cayó la prostituida monarquía, llegando la Segunda República. Ah, la niña, no la del capullo de Rajoy, la niña, la Segunda República, la nueva esperanza de regeneración, de rescatar siglos, un régimen al fin de dignidad y cultura, de esperanza para todos, no solo para los poderosos. En su título preliminar de la Constitución de la Segunda República figuraba como artículo primero: España es una república democrática de trabajadores de toda clase, en régimen de libertad y de justicia. Artículo tercero: el Estado español no tiene religión oficial. Artículo sexto: España renuncia a la guerra. Entre los derechos de los españoles, el primerísimo,
No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Así empezaba la Constitución de la Segunda República. Y más puntos, escogiendo algunos. Las órdenes religiosas se someterán a las leyes tributarias del país. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que con los nacidos en él. Avance enorme. Entonces, otro, el trabajo es una obligación social. Otro, la República protegerá al campesino y a los pescadores. Otro, la República legislará para facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza. Otro, la jurisdicción penal militar queda limitada a los delitos militares. Nada de que interviniera contra civiles, y esto lo volvió a poner Franco, como se ve. En fin, no sigo con más puntos. Una auténtica revolución democrática, de recuperación de siglos, para acabar con tantos privilegios, sinecuras, patentes de corso social y económico. Por eso, los de siempre, la España oscura, ultraconservadora, la de esos privilegios, patentes y curas, se puso a conspirar desde el 15 de abril para destruir aquel futuro de regeneración y de esperanza. Y con el sostén de los fascismos europeos hicieron una guerra inicua, destructiva a la Segunda República. Estos conspiradores, seguidas de una cruenta marcha atrás de cerca de 4 décadas de dictadura genocida, que todavía fusilaría españoles en septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos. Más todavía después, otra década al menos de amenazas, pues la semidébil y condicionada democracia que siguió a la muerte del César marroquí conoció procelosos intentos de golpe de Estado hasta al menos el de 1985, que fue el intento militar civil de La Coruña de asesinar a toda la cúpula del Estado y del Gobierno. No solo el golpe del 81, no solo del 83. Y conviene aquí decir breves palabras respecto a esa democracia de la Constitución de 1978. Democracia otorgada, concedida, condicionada, aunque se la glorifique, pues, y tiene partes muy buenas, pues los francofascistas, y aquí hago un largo paréntesis, y a su cabeza de los francofascistas, de padre de la Constitución, quien había sido el despiadado y mentidor oficial de ese fascismo franquista como ministro de Información, Fraga Iribarne, que en gloria o infierno esté, que en cualquier país de Europa hubiese corrido a la suerte Fraga de Goering, de Ribbentrop, de Frank, de Frick, de Keitel, de Rosenberg, de Seyss-Inquart, ahorcados, o el francés Laval, primer ministro de Vichy, fusilado por De Gaulle, que no era un rojo, o cuando menos la suerte de Spier, 30 años de prisión, o de Pétain, morir en la cárcel, pues Fraga, que decía en diciembre del 2006 que sí, que Pinochet cometió algunos excesos, sí, pero fue muy bueno para Chile. Fraga, que fichó al terrorista argentino de extrema derecha de la Triple A, Almirón, como guardaespaldas, pues este es el que, como padre de la Constitución, se encargó de encabezar el grupo de él, más el falangista Gabriel Cisneros, más entre todas las aguas, Herrero de Miñón, diciendo a los demócratas: o tragan ustedes esto y esto, tragan el siguiente, o no hay democracia, o no hay Constitución. Y lo primero, se tragan ustedes el rey del movimiento. No piensen para nada en referéndum, monarquía, república, ni forma de Estado, ni nada así. Y nada de responsabilidades por los crímenes de la dictadura, dijeron aquellos padres de la Constitución, 3 de 7 claramente alineados. Y luego había unos socialistas tan flojos como peces barbas, una especie de bono, pero no sé si, no, creo que no tan malo, pero en fin, y el único que había así era metido a Jordi Soletura un poco para despistar y tal, y en fin, aceptan ustedes todo esto, pero nada de responsabilidades por los crímenes de la dictadura, y nada de reconocimiento, caso único en Europa, a los últimos soldados de la República, a los combatientes que ejercieron sagrado derecho de resistencia a la tiranía, nuestros maquis, nuestros guerrilleros. Nada de reconocimiento, todavía está sin reconocer. Quedan 3 o 4 que están muriendo. Se murió Padial en Granada, se murió hace poco Gerardo Antón Pinto, extremeño. También pertenezco a la Asociación de Rayecidio, que se ocupa de ellos. Queda pena Felipe Matarraz Lobo, allí por Turia. Queda Jesús de Cos, con cerca de 90 años, enlace guerrillero.
y no sé, en este momento casi no se me ocurre otro. Sí queda Kiko, en Campello, Alicante. En fin, que se mueran todos, qué vergüenza. En toda Europa son héroes, en toda Europa tienen medallas, pensiones, grados militares. En España aún sin reconocer. Esto es una democracia. Esto no huele a fascismo en una serie de puntos, a franquismo, a fraquismo. Nada de responsabilidades, como decíamos, respecto a estos temas y de los militares de la UMD, acordaros de los húmedos, para la gente dice UDM, húmedos, así, sin H. Los de la UMD podéis ponerlo en Google y veréis, pues esto, nada,